este video me gustaría compartir con ustedes las que a mi modo de ver son las 6 activistas de género disidentes cuya producción teórica es más valiosa. Cuando digo activistas de género tienen que pensar en otra palabra. Como muchos saben a esta altura, uso eufemismos para que YouTube no me embrome los videos. La primera de ellas fue profesora de filosofía de la Universidad Brandeis, nació en California y se llama Christina Hoff Sommers. Fue mi musa inspiradora porque me topé con su libro, su primer libro publicado en 1994, que investigó los datos del activismo de género. Y uno que investigó en particular tenía que ver con que en esa época el activismo de género decía que había 150.000 mujeres que perdieron la vida por anorexia en los Estados Unidos. Ella trató de ver cómo era la cuestión y lo que encontró es que en realidad 150.000 mujeres en Estados Unidos tenían problemas con la anorexia, que no es lo mismo que perder la vida. Yo ya había leído varios artículos académicos que mostraban que la brecha salarial no es lo que el activismo de género pretende, desigual paga por el mismo trabajo. Entonces lo que pensé fue, también hay otros datos que nos cierran en el activismo de género y hay alguien, una filósofa, alguien preocupado por la verdad, que se ocupó de investigarlo. Lamentablemente el libro de Hoff Sommers no está en español, ojalá sea traducido en algún momento. Una de sus ideas centrales es que existen dos activismos de género, uno corporativo y otro de la igualdad. Este último reconoce que hombres y mujeres padecen desventajas y discriminación, pero en lugar de victimizarse y culpabilizar, busca soluciones a los problemas. Defiende ideales de la primera ola del activismo de género, básicamente la igualdad jurídica. No porque no se hayan logrado, sino porque justamente en virtud de que en la mayoría de los países occidentales ya se ha logrado, el tipo de reclamos que suele predominar en el activismo de género no tienen correlato empírico. Sostiene además que el activismo de género a menudo tiene una irracional hostilidad contra los hombres y dificultades en la posibilidad de tomar seriamente que los hombres y las mujeres sean iguales en derechos, pero distintos en sus características y preferencias. También tiene un libro sobre la dificultad de los niños en la escuela y cómo las mujeres superan en número en todos los niveles educativos a los varones en casi todos los países occidentales. Compiló un libro también sobre la participación de las mujeres en ciencias, sobre todo lo que conocemos como ciencias duras, y si bien ella no se mete con la biología porque no es su tema, suele presuponer que hay diferencias biológicas que predisponen en diversidad de intereses promedio a hombres y mujeres hacia distintas disciplinas y considera que la principal dificultad de las mujeres que quieren hacer ciencia es la dificultad que tienen en otros campos, que es la de compatibilizar su tarea de madres con el trabajo, sobre todo cuando se trata de carreras altamente demandantes. También desbarrancó un mito urbano, que es que las agresiones contra las mujeres se incrementarían durante el Super Bowl, lo que justificó que el gobierno otorgara 1,6 billones de dólares en campañas para tratar de remediar ese problema. Christina Hoff Sommers es muy activa en las redes sociales, en Twitter, hay muchos videos suyos subidos a YouTube, algunos subtitulados en español, algunos, como el de la brecha salarial, con millones de vistas, hace programas de radio y también participa en las conferencias que se desarrollan en Estados Unidos a propósito de estos temas, junto a Helen Brooke Ross, de la que vamos a hablar ahora, Peter Boghossian y otros. Otra de las referentes teóricas que me parecen valiosas del activismo de género es Camille Paglia, profesora de artes de la Universidad de Filadelfia. Su libro central es este, pero en español se tradujeron algunos de sus artículos en este otro libro. Una idea central en Camille Paglia es que las mujeres de su generación lucharon por tener libertad y esa libertad supone riesgos y justamente estos riesgos son los que de alguna manera conjuran a su modo de ver las estudiantes de universidades norteamericanas cuando buscan espacios completamente seguros. Bueno, vivir en una sociedad supone, por supuesto, tratar de tener una seguridad mínima, pero nunca podremos lograr una seguridad absoluta como requieren estas estudiantes, dice Camille Paglia. Vivir es peligroso, dice Paglia, y proteger de más a la mujer es volver a convertirla en una menor de edad. Escribe Paglia, los hombres se han sacrificado, han quedado desgarrados física y emocionalmente para alimentar, albergar y proteger a sus mujeres y a sus hijos. De ninguno de sus dolores se hace eco la retórica del activismo de género, que retrata a los hombres como explotadores opresivos y monstruosos. Siempre polémica Camille Paglia, interesante de leer. También escribe, el patriarcado, al que rutinariamente se lo culpa de todo, produjo la píldora de control de la natalidad, que prestó más servicios a la mujer que el propio activismo de género. A su modo de ver, el patriarcado,
que desde el activismo de género es el causante de toda suerte de males para la mujer, ya no existe en Occidente. El verdadero agente dominador es la naturaleza, escribe, que con su tiranía instrumentaliza para perpetuar la especie. También hace hincapié en el hecho de que el momento en que la mujer tiene su primer hijo marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque en ese momento pueden decidir consagrar más tiempo a sus hijos y menos al trabajo. Lo que es evidente es que muchas mujeres tienen derecho a elegir distintos caminos y tal vez para muchas el trabajo no es tan importante. No creo, dice Camille Paglia, que el trabajo deba ser lo más importante en la vida de una persona. O en tal caso supone que no para todas las personas es lo más importante. Si permites que tu trabajo defina completamente tu personalidad, eres un enfermo, dice Camille Paglia, que suele plantear las cosas a fondo. La vida humana, dice, está dividida en vida privada y vida pública. Y es muy importante desarrollar la vida familiar, afectiva. Centrarse solo en la vida pública puede ser propio de personas con problemas, escribe. Por eso sigue a las nuevas generaciones en Estados Unidos, se atiborran de antidepresivos. Identifican la vida con el trabajo y eso solo puede hacerlo sentir miserable. Otra frase célebre de Paglia es que sin el hombre la mujer nunca hubiera salido de la cueva. Otra, la libertad es la idea moderna más sobrevalorada. Paglia dice que un problema del activismo de género es que no representa a la mayor parte de las mujeres. Por eso, dice, se centró en la retórica antimasculina en lugar de hacerlo en los datos. Recientemente, algunos alumnos pidieron que Camille Paglia dejara el trabajo universitario al que se dedicó durante toda su vida. No admiten el debate y quieren hacer de las universidades meros centros para sus dogmas. Les recomiendo googlear a Camille Paglia, hay varios videos de ella en YouTube y también pueden leer sus libros. Que yo recomiende a estas autoras no significa que esté de acuerdo con ellas en todo. No comparto las ideas políticas de Christina Hoff Sommers y tampoco muchas de las ideas de Camille Paglia, pero creo que en relación al activismo de género tienen muchas ideas inspiradoras y han marcado verdaderamente un camino. Mi teórica preferida sobre el activismo de género es la que viene ahora. Helen Pluck-Ross es una inglesa, historiadora, profesora de la Universidad Queen Mary de Londres. Es directora también de la revista Ario y junto con un filósofo, Peter Boghossian, y James Lindsay, hicieron un hoax, un engaño similar al de Alan Sokal. Presentaron distintos artículos académicos sobre activismo de género en revistas con revisión de pares y algunos de ellos con temas absolutamente desopilantes fueron aceptados. Consiguieron que se publicara un artículo del Fat Bodybuilding, que sería como un culturismo de la grasa, entendiendo que los cuerpos obesos son una construcción social. El autor impulsaba Juegos Olímpicos para personas con sobrepeso que serían llamadas Fat Olympics, gordolímpicos. Si quieren divertirse un rato, busquen el affair de Boghossian, Helen Pluck-Ross y James Lindsay, el hoax, porque los artículos que fueron aceptados en revistas académicas son absolutamente desopilantes. Y lo que muestra esto es el escasísimo nivel académico que tienen los estudios de género, son los menos citados fuera del ámbito de los estudios de género, por ejemplo. Hay un artículo de Helen Pluck-Ross que recomiendo muchísimo, que se llama ¿Cómo saber si vivimos en un patriarcado? Lo tradujo Anxo Dopico en su sitio Carnaina. Allí ella hace un raconto histórico sobre la idea de patriarcado. Ella cree que en efecto hubo un patriarcado, porque algunos postulan que nunca existió. Ella cree que sí existió, pero que ya no existe más, que hay sí problemas y discriminación contra las mujeres, pero también contra los hombres, y que hay que tomar cada tema puntual y resolverlo. En el 2020, este año, Helen Pluck-Ross publicó junto a James Lindsay un libro titulado Estudios Cínicos, lamentablemente no está en español, Cynical Studies en inglés. Todavía no lo leí, pero ya lo tengo para leer. Fue bestseller en el Wall Street Journal y aborda temáticas como el activismo de género, lo políticamente correcto, hace un análisis absolutamente exquisito y adecuado del posmodernismo. Como buena historiadora es muy puntillosa cuando vincula hechos presentes con hechos del pasado. Steven Pinker, un psicólogo de la Universidad de Harvard, escribió sobre este libro. Expone las raíces intelectuales sorprendentemente superficiales de los movimientos que parecen estar fagocitando nuestra cultura. Les recomiendo leer a Helen Pluck-Ross. Si no entienden inglés, pueden ir al sitio de Anxo Dopico, Carnaina, donde él tradujo muchos de sus textos. Otra de las teóricas que recomiendo es Peggy Sastre. Es más joven que las demás, nació en 1981, tiene varios libros en su haber, es doctora en filosofía y escribe habitualmente en periódicos franceses sobre estos temas. La dominación masculina es un libro del 2015,
se caracteriza por estar científicamente informado desde una perspectiva de la psicología evolucionista y de la biología en general, de modo que está muy relacionado su trabajo con el de David Buss, Jeffrey Miller y muchos otros teóricos que van en esta dirección. Otro de sus libros es Ex Útero, para terminar con el activismo de género. Los libros de Peggy Sastre están en francés, lamentablemente ni siquiera han sido traducidos al inglés. Y su libro más reciente se titula Cómo el amor puede envenenar a las mujeres, sobre inversión sentimental de las mujeres y formas de abordarlo, también en francés. Después del Me Too hubo un grupo de intelectuales francesas de las que Peggy Sastre formó parte, que publicaron un manifiesto sobre el derecho a importunar, un poco criticando cierto puritanismo que se había derivado del movimiento norteamericano Me Too. De este manifiesto participaron Catherine Deneuve, Catherine Millet y algunas otras intelectuales francesas. Peggy Sastre dice que el motor conceptual de la persecución del activismo de género contra los hombres que manifiestan su deseo por las mujeres es el mismo que antes se dirigió a las mujeres fáciles, entre comillas. En Francia, una de las primeras mujeres que denunció públicamente supuestos abusos de un hombre fue Sandra Müller, diciendo que uno había dicho que quería darle durante toda la noche. Aunque él se disculpó al día siguiente por haberle dicho eso, ella lo condenó públicamente. Esa acción hizo que ella tuviera que enfrentar cargos por difamación, ya que no había habido delito y no hubo agresión alguna. Pero el mensaje de Müller, dice Peggy Sastre, es que el deseo del hombre tiene el poder de aniquilar. Es muy victoriano, dice, las mujeres como flores delicadas. Todas deben ser preservadas en una caja de cristal porque el mundo está lleno de peligros. Además, dice, la sororidad va de la mano de la idea de que la mujer no miente, lo que concibe a las mujeres como un grupo monolítico, sin fisuras, sin ningún tipo de diferencias. Dice Peggy Sastre, las personas pueden mentir para cobrar un seguro y no pueden mentir diciendo que alguien les tocó la pierna sin que esto haya ocurrido. Por favor, dice, el victimismo se convirtió en moneda corriente y todo incita a practicarlo. Y como activista de género racional que soy, dice, animo a no tomar nada por cierto sin chequear los datos antes. La búsqueda de la verdad es siempre la mejor opción, seas o no mujer, termina diciendo. Otra de mis teóricas favoritas del activismo de género es una australiana, Natalie Ritchie, que publicó un libro en donde la idea central es que el activismo de género se ha ocupado de defenestrar y descalificar todo aquello que ha sido tradicionalmente considerado como propiamente femenino. Se parece un poco al activismo de género de la diferencia, que justamente trataba de rescatar virtudes femeninas como el cuidado. Dice Natalie Ritchie, las activistas de género dicen ser amigas de las mujeres, pero sus acciones sostienen lo contrario. Animan a que las mujeres tengan carreras idénticas a la de los hombres, pero se burlan de su trabajo como madre y ama de casa. Ponen a las mujeres en puestos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, diseñados para un hombre con una esposa disponible las 24 horas del día, pero no logran dar forma a los trabajos que giran en torno a la carga doméstica. Exhortan a las mujeres a imitar el estilo de trabajo de los hombres, dice, y evitan así un estilo de trabajo femenino. Cuando celebran el liderazgo femenino es porque copia el liderazgo de un varón, dice, pero desluce el liderazgo de la mujer cuando está fuera del ámbito del trabajo. Ese ama de casa dice que a menudo infunde alegría en nuestro hogar, en nuestras amistades y en nuestras relaciones personales. Esta masculinización de la sociedad, dice, se intensifica llamando a las mujeres a cerrar la brecha de género. Las mujeres son consideradas así seres inferiores que solo pueden igualar al hombre con un trabajo remunerado. En su intento por acabar con el patriarcado, dice, el activismo de género se ha convertido en el patriarcado. Janice Fiamingo es una profesora de lengua canadiense de la Universidad de Ottawa y también se dedica a criticar al activismo de género. Pueden encontrarla en YouTube, también es muy activa en redes y sus charlas muy elaboradas, muy preparadas, realmente valen la pena estar en inglés en YouTube. Es la editora de un libro que se llama Hijos del activismo de género, el término no es activismo de género sino otro, y básicamente se trata de una recopilación de historias de varones educados por activistas de género. Hay un libro que es hermano de este que se llama Hijas del activismo de género, en donde una serie de mujeres dicen cómo lograron equilibrar los derechos de hombres y mujeres viendo de manera no sesgada las problemáticas que identifican a cada grupo. Dice, son historias del triunfo de la verdad dentro de una cultura de la negación y el desvío por mujeres que aman a los hombres y quieren sanar la moderna percepción errónea de los hombres. Contribuyen a este libro Cassie Jaye, que es la directora de la película de Red Pill, si no la vieron la recomiendo. Escriben también Karen Strogan, una gran
gran youtuber sobre temas de activismo de género, Diana Davison, Janice Fiamingo, ella misma, Barbara Kay y otros. Erin Pizzey dice, es una colección poderosa y sincera de ensayos de mujeres sobre lo que realmente está mal en las relaciones entre hombres y mujeres hoy en día. No importa cuán remota parezca la posibilidad de diálogo entre hombres y mujeres en este momento, estos ensayos ofrecen esperanza para su eventual realización. Al igual que Christina Hoff Sommers y que Camille Paglia, Janice Fiamingo tuvo una serie de problemas en la universidad cuando quiso dar algunas charlas sobre estos temas. Básicamente, en lugar de debatir ideas, lo que tratan es de impedir que se desarrollen estas conferencias. Hay mucho más que estas 6 que mencioné, pero simplemente quería concentrarme en las que me parece que tienen una producción teórica más recomendable, así que si pueden leerlas, si pueden frecuentar sus videos, si pueden comentarlo aquí abajo también, agradecida, y espero que haya servido este apretadísimo resumen de un movimiento que ya tiene muchos desarrollos teóricos desde la década del 90 del siglo pasado.